Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Braulio, Teresa. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, licenciada? Buenas tardes. ¿Qué tal, Silvia? Pues, disculpen nuevamente la tardanza, pero ya estamos acá y vamos a seguir con el tema de la sucesión, ¿verdad? Creo que nos quedamos viendo lo que es la figura del testamento, ¿verdad? Entonces, permítanme un momentito en lo que les voy a poner las diapositivas para poder seguir viendo este tema. Vamos a recordar qué es lo del el hecho de suceder, ¿verdad? Es sustituir a una persona va a sustituir a otra, ¿verdad? En su relación jurídica, ¿verdad? Eso es lo que se entiende por el término de sucesión, ¿verdad? Es como un partido de fútbol cuando hay algún cambio, ¿verdad? Y entra uno por otro, ¿verdad? Se sustituye una persona por otra para que ocupe la misma posición, ¿verdad? Y haga, pues, prácticamente el mismo papel, ¿verdad? Pero así es el tema de la sucesión. La persona a la que, cuando se trata de dejar testamento, ¿verdad? Que la persona plasmó su voluntad a través de esta figura jurídica, pues hay que cumplir la voluntad de esa persona, ¿verdad? Sin importarnos si esa persona tenía derecho o no, ¿verdad? Pero que posteriormente, cuando esto sucede, cuando una persona le deja a alguien que quizás no tenía derecho, pues ahí es cuando vienen a intervenir otras figuras para hacer valer esos derechos que según la ley pues corresponden en cuanto a este tema. Y cuando no hay testamento, ¿verdad? Cuando no existe esta figura, pues se recurre al procedimiento sucesorio intestado, ¿verdad? Aquí ya no es la voluntad de la persona que decide ceder, ¿verdad? Sino que se trata prácticamente de ver quiénes son los que ocupan los derechos en primera instancia. Bueno, entonces estamos con esas aristas, ¿verdad? Que en un proceso sucesorio pueden darse dos figuras, ¿verdad? Cuando hay testamento y cuando no hay testamento. Y cuando no hay testamento, pues, como les decía, es un proceso sucesorio intestado. Y cuando hay testamento, pues no hay necesidad de recurrir a esto. Porque solo es de ejecutar, ¿verdad? Ejecutar la voluntad del testador. Entonces aquí estamos. Perdón, vamos a ver. Bueno, entonces estamos, con esto vimos el fundamento legal, ¿verdad? De la sucesión hereditaria por la voluntad manifiesta del testador, que era lo que yo les comentaba, ¿verdad? Y a falta de esta, por disposición de la ley. Vimos también que era lo que el Código Civil regula en cuanto al testamento, ¿verdad?
y vemos que es un acto puramente personal, esto quiere decir, y de carácter revocable, ¿verdad? Igual que la donación, ¿verdad? En el testamento no puede comparecer una persona por la persona que va a dejar su voluntad en el testamento, ¿verdad? No cabe dentro del testamento que se comparezca mediante un mandato, porque es un acto puramente personal. Bueno, entonces vemos de los casos, ¿verdad? Las aristas que pueden suceder, que pueden presentarse para que haya una sucesión intestada, ¿verdad? Esto quiere decir no hay un testamento, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de la sucesión intestada, es importante tener presente quiénes pueden, ¿verdad? O quienes están llamados a esta sucesión intestada, ¿verdad? Quienes pueden iniciar, procurar este tipo de procedimiento. Entonces, según el 1074 del Código Civil, son los parientes del difunto y a falta de estos, el Estado y la Universidad de Guatemala por partes iguales, ¿verdad? Bueno, y recurre el Estado y la Universidad de San Carlos prácticamente cuando no hay nadie quien reclame los derechos de la persona que posee una masa hereditaria, ¿verdad? Y no hay parientes que lo exijan, ¿verdad? Hay personas que increíblemente, pero no tienen a quién suceder, ¿verdad? Y también vimos, ¿verdad? Quiénes, qué derechos se pueden suceder y cuáles no, porque estos se extinguen con la muerte del causante. Ahora, vamos a ver el objeto del proceso sucesorio que está regulado en el artículo 450 del Código Procesal Civil y Mercantil. No sé si Leslie Veras podría leernos este artículo, por favor. Ok, artículo 450 del Código Procesal Civil y Mercantil. Sin perjuicio de que los interesados obtengan la declaración judicial de otros derechos que pudieran haber emanado del fallecimiento de su causante o de su muerte presunta, el proceso sucesorio determinará, cuando menos, perdón, licenciadas, que ando sin lentes, cuando menos, No se preocupe. Número 1, el fallecimiento del causante o su muerte presunta. 2, los bienes relictos. 3, las deudas que graven la herencia. 4, los nombres de los herederos. 5, el pago del impuesto hereditario. Y 6, la partición de la herencia. Gracias. Bueno, entonces bienes relictos es que hay variedad de bienes, ¿verdad? Hay una cantidad grande de bienes, hay una pluralidad de bienes que se dejan por una persona o que quedaron de él o de su fallecimiento. A eso se refiere estos bienes. Bueno, gracias, Leslie. Entonces vemos que acá... Nada, licenciada. Gracias. Vamos a ver qué sucede en el proceso, qué se puede determinar en este proceso de sucesorio, ¿verdad? Lo primero, obviamente, será el fallecimiento del causante, su muerte, que es la que va a propiciar que se inicie este proceso, ¿verdad? Otra cosa que se va a determinar son los bienes, ¿verdad? Relictos, era lo que les mencionaba, esa pluralidad de bienes o variedad de bienes de los que gozaba la persona que falleció, ¿verdad? Las deudas que graban la herencia, ¿verdad? Por eso le mencionaba al otro compañero que no necesariamente
al morir, pues se mueren nuestras deudas, ¿verdad? Porque si tenemos quien las hereden y esas deudas están grabadas, esas personas están obligadas también, así como tienen derechos, también van a tener obligaciones, y eso es algo que hay que determinar en el proceso, cuáles son las deudas que están grabando esta herencia, ¿verdad? Otro caso, ¿verdad? Que hay que determinar, otro asunto, perdón, son los nombres de los herederos, ¿verdad? Según quienes tienen derecho, y para eso, pues, vamos a ver también el artículo 1078 del Código Civil. El pago del impuesto, porque también se debe de pagar un impuesto hereditario, y la partición de la herencia, ¿verdad? Estos son todos los aspectos que se deben de observar en un proceso. Buenas tardes, licenciada. Perdón. ¿Sí? Perdón. No tenga pena. Perdón. Ay, disculpe, ¿podría repetir el artículo que acaba de decir del Código Civil? Gracias. Sí, no se preocupe. Por cierto, es el 1078 y no sé si usted nos puede hacer favor de leer. Ahorita, licenciada. 1078. Así es, por favor, gracias. El artículo 1078. La ley llama a sucesión intestada en primer lugar a los hijos, incluyendo a los adoptivos, y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales, quienes heredarán por partes iguales. No obstante, al cónyuge sobreviviente cuyo derecho de gananciales sea menor que la cuota hereditaria que le correspondía en ausencia de gananciales, tendrá derecho a que se le complete un monto equivalente a dicha cuota, deduciéndose a la diferencia de la masa hereditaria. Muchísimas gracias. Bueno, entonces ya vimos quiénes tienen derecho a suceder, ¿verdad? Que es lo que hay que determinar en un proceso sucesorio, ¿verdad? Quiénes están llamados a esto. Y nos dice quiénes están en primero, segundo, etcétera, ¿verdad? El lugar. En primer lugar están los hijos, incluyendo a los adoptivos, y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales, ¿verdad? Ahí está haciendo una excepción al derecho, ya que si no, pues hereda por parte igual. Luego también vimos que pueden heredar derechos y obligaciones, con excepción de derechos que se extinguen con la muerte, ¿verdad? Y esos podían ser como, por ejemplo, el usufructo, el uso y habitación, ¿verdad? Porque son derechos de goce y disfrute, ¿verdad? De uso, goce y disfrute para esa persona, ¿verdad? Son personalísimos. Y para ver este tema podemos irnos al 738 del Código Civil también, en donde la misma ley nos dice cuáles son las causales que hacen que se extingan estos derechos, ¿verdad? Siempre que lo disponga la ley, ¿verdad? Ahí nos está diciendo que son derechos personalísimos, ¿verdad? Y que se terminan con la muerte. Alguno, como por ejemplo el usufructo, ¿verdad? Vamos a ver Braulio, no sé si nos puede leer el artículo 738 del Código Civil. Ahorita le caso lo ubico. Sí. $738, ¿verdad? Sí, 738. Solo que termine de leer el artículo Braulio y vamos a ver, Gabriela, cuál es su consulta. Ok, extinción del usufructo. El usufructo se extingue, primero, por muerte del usufructuario. Segundo, por vencimiento del plazo por el cual se constituyó o por realizarse la condición resolutoria a la cual estaba sujeto el usufructo. Tercero, por la reunión del usufructo y de la propiedad en una misma persona. Pero si la reunión se verifica en una sola cosa
o parte de lo usufructuado, en lo demás subsistirá el usufructo. Cuarto, por prescripción. Quinto, por renuncia del usufructuario, salvo lo dispuesto respecto de las renuncias hechas en fraude de acreedores. Sexto, por la pérdida de la cosa usufructuada. Si la destrucción no es total, el derecho continúa sobre el resto. Y séptimo, por la anulación o cesación del derecho del que constituyó el usufructo. Muchísimas gracias, Braulio. Ahora nos podría leer el 750, por favor. $750. Los derechos de uso y habitación se establecen y se pierden de la misma manera que el usufructo. Ok, muchísimas gracias, Braulio. Entonces, con base en esta figura o este precepto, también se va a extinguir este derecho con la muerte, ¿verdad?, de quien los está disfrutando, ¿verdad? La misma ley dispone que son derechos personalísimos y que se van a extinguir con su muerte. Otra figura que se extingue con la muerte, además de estos, ¿verdad?, es el mandato. Pero vamos a ver, Graciela, sí. Buenas noches, con una molestia. Digamos, en el 1078 dice que la ley llama a los hijos, incluyendo los adoptivos, y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales. Solo como una pregunta, digamos, si fueran 4 hijos, más el cónyuge son 5. ¿Esos 5 son partes iguales? Sí, porque a ellos, o sea, si vemos el artículo, vemos que a ellos los está poniendo en primer lugar, ¿verdad? No, o sea, está y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales, porque por ley le corresponde la mitad, si así estaba su régimen, ¿verdad? Ya, o sea que le corresponde la misma parte como que fuera hijo, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, gracias. De nada. Licenciada, disculpe, pero ahí depende del régimen bajo el cual se casaron, ¿verdad? Así es, eso era lo que le mencionaba Graciela, ¿verdad? Y la misma ley lo indica así, ¿verdad? Siempre que no tenga derecho a gananciales, porque si hay derecho a gananciales, ya es otra historia, ¿verdad? Sí, tiene derecho a la mitad. Excelente. Sí, acá donde habla de derecho a gananciales es el régimen bajo el cual se Así es el régimen, ¿verdad? Excelente. Las capitulaciones. Gracias. De nada, sí. Digamos, si fuera una casa, si fuera solo un inmueble, digamos, el 50% del inmueble sería de la que sí tiene derecho a gananciales, Sí. Y el otro 50%, el 10% para cada hijo, si fueran 5, por ejemplo. Sí. Bueno, gracias. Ahí está. Licenciada. ¿Sí? Son las famosas capitulaciones, ¿verdad? Ajá, eso de los así es. regímenes. Sí, Okay. de los regímenes. En ese caso que mencionaba la compañera Graciela, que hubiera comunidad de gananciales y le toca el 50% a la cónyuge o al cónyuge sobreviviente y el 10% a los hijos, el juez remata la propiedad, lo convierte en dinero y le entrega lo que le corresponde a cada uno. Así es, ahí entonces viene la partición, ¿verdad? Eso lo Pero también se puede dar, ¿verdad, licenciada? Si están de acuerdo, que uno le compre su parte al otro, porque la cuestión es que estén de acuerdo. Pero que estén de acuerdo quiénes. Digamos, si es una casa, como dice Braulio, y digamos la viuda quiere quedarse con la casa, entonces le compra a los hijos su parte. Bueno, sí, y eso también es otra historia, ¿verdad? En todo caso, sí. que haya un diálogo y acuerdo. Exacto, no precisamente van a vender el bien y van a repartirlo las partes que le corresponde a cada uno, sino depende de... Sí, he escuchado algunos casos donde tal vez los hijos están viviendo en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces se ponen de acuerdo y dejan que la otra persona se encargue en la venta y todo, y así es como se reparten el dinero, ¿verdad? Pero todo es como de común acuerdo. De común acuerdo. Y bueno, y ahí se ahorran todo este proceso que es
un poco largo, ¿verdad? Sí, engorroso. Y engorroso, porque en el camino pues también se presentan dificultades y desacuerdos que lo hacen más engorroso y más largo. Claro. Víctor. Una pregunta. Este artículo indica llama a parientes, pero ¿qué sucede cuando la persona tiene hijos, pero estos no fueron reconocidos? ¿Estos sí no son llamados? No, porque ¿cómo va a probar la filiación? ¿Verdad? Entonces la prueban mediante la certificación de nacimiento y si no está reconocido por la persona que falleció, pues no hay cómo probar el parentesco, ¿verdad? No es como que puedan ir de palabra, no, sí, él me dijo que era mi papá y nunca me reconoció. Braulio. Pero fíjese que se me ocurre que sí se podría, alguien probar. que se opusiera, alguien que se opusiera cuando se publica el edicto de la Junta de Herederos, alguien que llegara a decir a la Junta de Herederos, yo también tengo parte porque también soy hijo, pero no fuiste reconocido. Pero voy a entablar un juicio de paternidad, ¿verdad? Post-mortem. Y entabla el juicio de paternidad post-mortem y resulta que comprueba el ADN, sí es hijo biológico del causante de la mortuaria, sí podría pelear tu parte. Bueno, yo no había escuchado de un juicio de paternidad y filiación post-mortem. ¿Cómo le hacen para el ADN de la persona que ya falleció? Cabello o hueso. Es como están reconociendo a los que fueron desaparecidos por el conflicto armado interno. Y en la actualidad, no sé si ustedes han visto unos mupis que hay en las calles que dice identificado fulano de tal, desaparecido en 1960 y algo. Sí. Así con pruebas de ADN de cabello o de huesos se puede determinar el parentesco con X o Y persona. Bueno, muchísimas gracias, Braulio, porque de ese trámite post-mortem de paternidad y filiación, pues sí, no tenía conocimiento que sí lo llevaban así, pero si es así, entonces al momento de probar de esta forma la paternidad, entonces sí podía reclamar un derecho, ¿verdad? Pero si no tiene cómo comprobarla y no va a realizar ese proceso, ¿verdad? Ese proceso judicial, entonces no tiene, ¿verdad? Cómo reclamar ese derecho, obviamente. Sí, Jacoba. ¿Jacoba? ¿Es Jacoba? Sí, licenciada, buenas noches. Tengo duda en el 1078 del Código Civil, en donde dice que la que no tenga derecho a gananciales, pero y la que sí tiene derecho a gananciales, ¿cómo sería la partición allí? Es que tendríamos que irnos a las capitulaciones, ¿verdad? Cuando se trata de gananciales, el cónyuge tiene derecho a la mitad. O sea, no podría entrar a discutirse toda la masa hereditaria con los hijos porque él de por sí, o sea, de hecho, de facto ya tiene la mitad de sus derechos. Ya. ¿Verdad? Entonces ya solo sé. Bueno, si tiene 6 casas, 3 casas, o sea, son del esposo, ¿verdad? Como decía Graciela, el 50%. Ya. Solo se repartiría el 50%, el resto. Muy bien, gracias. De nada. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo, que eran los mandatos. No sé si se los había mencionado, ¿verdad? Que eran otros derechos, ¿verdad? Que también se extinguen con la muerte, pero también es porque así lo dispone la ley. Entonces, vamos a ver el 1717 del Código Civil. Alicia Contreras, ¿podría leernos el 1717, por favor? Del Código Civil.
Se lo leo, Ligda. Sí, por favor. 1717. El mandato termina por vencimiento del término para el que fue otorgado, por concluirse el asunto para el que se dio, por revocación, por renuncia del mandatario, por muerte o interdicción del mandante o del mandatario, por quiebra del mandante o porque sobrevenga al mandatario causa que conforme a la ley no lo inhabilite para ejercer mandatos y por disolución de la persona jurídica que lo hubiere otorgado. Muchísimas gracias. Bueno, entonces aquí vemos que también la ley está regulando la forma en la que se va a extinguir este derecho, ¿verdad? Está expresamente estipulado que con la muerte del mandatario se extingue el mandato por el cual es, ¿verdad? Del cual estaba ejercitando. Entonces, estos son derechos que no podemos suceder porque la misma ley así lo regula, ¿verdad? Son algunos ejemplos de que se extinguen con la muerte, ¿verdad? Otro ejemplo que habíamos hablado de relaciones personalísimas era la patria potestad, ¿verdad? Es algo que no podemos ceder, ¿verdad? Sí, el parentesco, ¿verdad? Si, ¿verdad? Un hombre tiene un hijo, ¿verdad? Se muere, no puede decir en el testamento que tal persona lo va a reconocer, ¿verdad? O que va a ser el padre, ¿verdad? No podemos suceder el parentesco, ni el matrimonio, ¿verdad? Entonces son otras figuras que también, otros derechos que se van a extinguir con la muerte. El matrimonio, la unión de hecho, ya que son instituciones intuito personae, ¿verdad? Son instituciones personales dentro de las cuales se comprende, ¿verdad? El mandato. Y la prestación de servicios, ¿verdad? Sí, bueno, a menos que en alguna empresa sí lo regulen, ¿verdad? Pero con el fallecimiento de una persona que presta sus servicios en alguna institución no significa que el hijo, ¿verdad? Quien es el primer llamado a suceder, ¿verdad? En primer lugar, tenga derecho a ocupar el puesto que ocupaba la persona que falleció, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes conoce alguna empresa o alguna institución, ¿verdad? En la que sí se encuentre contemplado que al fallecimiento del trabajador lo puede suceder o puede ocupar la plaza algún familiar. No estoy segura si en el Banco de Guatemala, por ejemplo, ocurre esta situación, ¿verdad? Pero si alguno de ustedes conoce alguna empresa o institución, pues sería bueno que nos la compartieran para saber si ahí sí se encuentra regulado, estipulado esto. Sí, yo sabía que el Banco de Guatemala, licenciada. Sí, ¿verdad? El Banco de Guatemala. Y la superintendencia también. Licenciada, buenas noches. Perfecto. Gracias, Silvia. Buenas tardes, licenciada. Mire, disculpe que cuando me dijo que leera el artículo, mi computadora no me dejó abrir el micrófono. Discúlpele. Sí, no se preocupe, Alicia, no tenga pena. Otra cosita, o sea, quería comentar ahí, pues no sé el departamento en concreto, pero en la municipalidad en particular, un familiar, por así decirlo, consuegro, falleció y tenía un reloj 011 y se lo cedieron al hijo. El departamento sí no lo sé, pero sí fue en la municipalidad de Guatemala. Ah, perfecto. Muchísimas gracias por el aporte, Alicia. Jorge. Jorge Oliva, ¿tiene alguna? Sí, buenas noches. Quiero aclarar porque yo soy ex empleado del Banco de Guatemala. Esa figura no existe. Lo único que existe ahí es que tenga la capacidad la persona. Ha ocurrido, pues, que hijos de los empleados eso es lo que algo así había escuchado yo. Solicitan, y si tienen la capacidad, pues seguirán, porque gracias a Dios tenemos un buen prestigio, ¿verdad? Pero sí quisiera aclarar eso porque es una institución que quiero mucho y yo soy ex empleado de ahí. Muchas gracias. Ah, perfecto. Mire, felicitaciones porque es una institución también que es de reconocer la capacidad que tienen. Es admirable la forma en la que trabaja el Banco de Guatemala y más
ahora que ha logrado tanto, ¿verdad? De mantener nuestra moneda en el estado en el que se encuentra. Johans. Buenas noches, licenciada. Sí, fíjese que, por ejemplo, muchas veces no es que haya una figura instituida, sino que, por ejemplo, en la universidad se han dado los casos también de que se muere. En la San Carlos. Ajá. Se muere la persona, entonces él es el sostén del hogar. Y hay un hijo tal vez que está sin trabajo, entonces ya sea por medio del sindicato se logra llegar a un convenio con la jefatura para que la persona, el hijo, quede en el lugar del papá y tal vez no precisamente en la misma plaza, pero se le da otro trabajo que sea similar y tal vez no en el mismo renglón, pero sí trabajando en prácticamente lo mismo. Pero ¿Y más que todo en la universidad o en rectoría? No, eso cuando menos en rectoría es más difícil. Yo lo he visto más que todo en otros departamentos como el de servicios o de mantenimiento y cosas así, porque como le digo, por ejemplo, en estos casos se da por la necesidad que tiene la familia del ingreso, ¿verdad? Que por ejemplo el proveedor era la persona que se murió, entonces se quedan sin ese ingreso y porque no se queden sin ese ingreso ya la jefatura y el sindicato llegan a un acuerdo y le dan trabajo al hijo o a una hija que sea mayor de edad y queda la persona, cuando menos tal vez no en la misma plaza, pero sí le dan una similar y lo ayudan para que tenga trabajo siempre. Como le digo, no es algo que esté establecido como tal, como decía el compañero, sino que a veces se da por convenio más que todo para ayudar a la familia. Perfecto, muchísimas gracias. O a la esposa también se da, licenciado. Sí, yo he sabido, bueno, de algunos casos el Tribunal Supremo Electoral, no sé si todavía lo hacen, pero de una persona que sí mandó una carta al fallecimiento de su esposo y le suplicó al tribunal y el tribunal en pleno pues resolvió que sí iban a concederle pues su petición, ¿verdad? Pero no he sabido de algún lugar, ¿verdad? De que sí se encuentre regulado, ¿verdad? Normado de que algo que puede suceder a algún pariente. ¿Braulio? Sí, yo supe de algunos casos en el pasado y puede que en la actualidad todavía en algunos lugares remotos del interior de la República se dé que en el magisterio se suceden de padres a hijos las plazas de profesores, más que todo en las aldeas. Muchísimas gracias. Sí, tiene sentido, ¿verdad? Ya que pues este tema del magisterio en el interior pues sí es otro tema, ¿verdad? No es como aquí en la ciudad. Muchísimas gracias, Braulio. Entonces, sí, ¿verdad? El prestar un servicio, pues, es algo que se extingue con la muerte, a menos que existan ciertas, sí, por humanidad, ¿verdad? Ciertas condiciones, ¿verdad? O convenios en instituciones, empresas, entidades, etcétera, donde sí se contemple la posibilidad de que un familiar pueda reemplazar a la persona que falleció, ¿verdad? O por lo menos darles espacio, ¿verdad? También los derechos políticos y así como todos los derechos que van a comprender el estado civil de las personas, ¿verdad? El nombre, nacionalidad, profesión, ¿verdad? Ya que la nacionalidad, si bien nosotros por haber nacido acá ya la tenemos inherente, hay personas que tienen que solicitar se les conceda, ¿verdad? Y que se les haya otorgado la nacionalidad con su fallecimiento no significa que la vayan a suceder, ¿verdad? Bueno, son algunos ejemplos de las cosas que no podemos suceder, ¿verdad? Luego está el artículo 453 del Código Procesal Civil y Mercantil que nos indica
La forma en la que puede tramitarse el proceso sucesorio, y estas formas son las siguientes, ¿verdad? Extrajudicialmente, ante notarios, siempre que todos los herederos, estén de acuerdo. Judicialmente, radicándolo ante juez competente. Vamos a ver, ¿alguno de ustedes podría hacerme el favor de leer el 453? Yo se lo leo, licenciada. Gracias, Alicia. 453. Del procesal civil y mercantil. Sí. Formas del proceso sucesorio. El proceso sucesorio puede tramitarse de dos formas. Una, extrajudicialmente ante notario, siempre que todos los herederos estén de acuerdo. Y dos, judicialmente competente. Radiculándolo, dice, ante el juez. Ahí está, licenciada. Radicándolo hasta el juez. Sí, radicándolo, perdón. Muy bien. Muchísimas gracias, Leticia. Bueno, entonces vemos acá las formas en las que puede tramitarse el proceso sucesorio, ¿verdad? Perdón, permítanme. Perdón, permítanme. Perdón. Bueno, entonces vamos a ver las clases de sucesiones, ¿verdad? Podemos ver un punto de vista atendiendo la manifestación de voluntad del causante, ¿verdad? Y el otro punto de vista sería atendiendo al procedimiento que se utilice para que se opere, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que desde el primer punto de vista que les había mencionado, desde la voluntad del causante, la sucesión puede ser sucesión testamentaria, sucesión legítima o intestada y sucesión mixta. Entonces, la sucesión testamentaria es la que se va a regir por la manifestación expresa del autor de la herencia, quien para ese efecto va a otorgar en su oportunidad un testamento que es legalmente válido, ¿verdad? Que va a cumplir con todas las formalidades que la figura requiere, ¿verdad? En ese testamento va a disponer él, ¿verdad? De cuál es su última voluntad, ¿verdad? Y la forma en la que van a ser asignados sus bienes. Y ya, cumplía sus obligaciones y en quién o quiénes va a recaer este derecho, a sucederle. La regulación o el fundamento legal que va a aplicar para este tema, ¿verdad? De la sucesión testamentaria será el artículo 460 del Código Procesal Civil y Mercantil. Lutin, ¿nos podría leer el 460 del Procesal Civil y Mercantil, por favor? Lutin estará por ahí. Edgar Solís.
¿Yo leo, licenciado? Gracias, muy amable. Procedencia Gracias, de la sucesión testamentaria. Corresponde al proceso sucesorio testamentario cuando media testamento válido, abierto o cerrado, otorgado de acuerdo con las formalidades establecidas por la ley. El Registro General de la República establecerá la forma de llevar el registro de testamentos. Muchísimas gracias, muy amable, Braulio. Entonces, ese sería el fundamento de la sucesión testamentaria, ¿verdad? Y bueno, ya para caer en lo que es el testamento, ¿verdad? Per se, nos tenemos que ir al código de notariado, pero eso es para su elaboración, ¿verdad? Y ya vamos a ver si va a ir en plica o no. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante y si no lo logramos ver, pues en el siguiente curso, en el siguiente semestre, pues ya van a entrar a ver lo que es el testamento per se. Ahora, la otra sucesión que puede darse, ¿verdad? Atendiendo a la voluntad del causante es la sucesión legítima o intestada, ¿verdad? En este caso, el causante de la herencia no tuvo la oportunidad por uno o X y motivo, ¿verdad?, de manifestar su última voluntad en la cual esa persona iba a disponer de sus, o sobre sus derechos y sus obligaciones. De tal cuenta, ¿verdad?, que en el orden legal que se ha creado, ¿verdad?, que se encuentra establecido, regulado en la ley, ¿verdad?, el mecanismo a través del cual se va a definir esto, ya que no hubo tiempo por parte del autor de la herencia, ¿verdad?, a que manifestara su voluntad. Entonces la ley regula, ¿verdad?, o define lo que se considera cuál sería lo apropiado, lo idóneo, ¿verdad?, en cuanto a la voluntad del autor de la herencia, ¿verdad? Es como la herencia va a suplir esa última voluntad y lo hace por lógica, ¿verdad? Si nuestro deseo es suceder y tenemos familia, ¿verdad? Lógicamente le querramos dejar algo a nuestros hijos, ¿verdad? Quisiéramos, ¿verdad?, asegurar a los hijos, ¿verdad? Entonces, la ley así lo regula, ¿verdad?, en su defecto. Graciela, dígame. Licenciada, una consulta. Digamos que una persona se casó una vez, ¿verdad? Y se divorcia. Y se divorcia, pero en el primer matrimonio hizo su testamento, otorgó su testamento, ¿verdad? Y le deja sus inmuebles, digamos, a su esposa. Totalmente que se divorcia y con la segunda esposa no otorgó testamento, ni cambió, ni modificó nada, ¿verdad? Cuando la persona muere, digamos, tuvo hijos en el primer matrimonio y en el segundo matrimonio. El segundo matrimonio no, digamos, estaba casado con la segunda y los hijos también, pues, existían todavía, ¿verdad? Pero en este caso, como la persona que falleció no modificó su testamento, cuando fallece ya los hijos actuales no pueden reclamar nada. Los hijos del segundo testamento, segundo matrimonio, perdón. Sí. Bueno, el testamento es de carácter revocable, ¿verdad? Entonces los hijos pueden solicitar se revoque ese mandato. Mientras no lo hagan, siempre hay que, para hacer valer el mandato, pues hay un procedimiento para ejecutar. Y pues la persona que heredó, ¿verdad?, a esta señora ¿verdad? Sí, es que yo tengo la duda porque, digamos, si el testamento lo otorgó a la primera y se divorció, la pregunta es porque en el 1083 dice, el cónyuge divorciado no tendrá parte alguna en la herencia intestada de su excónyuge, pero en la intestada. En la intestada. Pero digamos, esa sí hubo testamento. Exactamente, es que otra cosa es respetar la voluntad, ¿verdad? Y si esa persona... O sea, que ahí ya no habría nada que hacer, ¿verdad? Sino que esa fue la última... El testamento es revocable, se podría solicitar, ¿verdad? Y pelear, eso. Pero siempre se respeta la voluntad del autor de la herencia,
¿verdad? Ah, muy bien, muy bien. Si hay gracias. un testamento de por medio, porque ahí está manifiesta. Y si no la Perdone, modifico licenciada. en el transcurso del tiempo, Sí, y en caso no que la significa Ajá, que el testamento ya no tenga validez. ya. Me imagino que es lo que... Ujú. Y otra consulta. Digamos, si la persona hizo su testamento, pero no hereda ni a su cónyuge ni a sus hijos, sino a otra persona. Digamos, si muere y cuando se da cuenta la esposa, los hijos no tienen derecho también a reclamar eso. Sí, porque como le digo, es completamente revocable, entonces se puede solicitar se revoque. Ah, muy bien, gracias. Sí, Ever. Licenciada, perdón, pero es revocable por medio de voluntad de la persona del heredero, ¿o por quién? Por la persona que está testando, ¿verdad? O sea, yo puedo dejar mi herencia, ¿verdad? Plasmada en un testamento. Y también puedo revocar este testamento, ¿verdad? Pero la persona que se ve afectada con mi voluntad también puede impugnar, ¿verdad? Perdón, esa era la palabra. Porque yo a través de otro instrumento público, perdón, podría revocar el testamento que ya hice anteriormente. Pero si ya falleció la persona, sí ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Sí, si ya falleció la persona, es este tema de impugnar el testamento, ¿verdad? Pero si sigue viva, usted puede hacer su testamento y al tiempo revocarlo, ¿verdad? Igual que los mandatos, ¿verdad? Usted otorga un mandato para X persona, para que lo ejercite para un asunto determinado y al tiempo puede revocar ese mandato. Ah, muy bien, gracias. Uh-huh. Bueno, entonces ese sería el otro caso, ¿verdad? De los atendiendo la voluntad del causante, que es la sucesión legítima o intestada, y se va a basar en la ley al no haberse otorgado un testamento. Bueno, entonces, llevándose a cabo, ¿verdad? Una sucesión intestada entra, ¿verdad? La legislación sustantiva civil a tener injerencia en este aspecto, ¿verdad? En cuanto al derecho de familia, ¿verdad? El que va a contener los derechos y deberes fundamentales y va a contemplar también los criterios que van a servir de base para sustituir la voluntad que no se expresó materialmente por el causante, ¿verdad? En cuanto a la parte procesal, vamos a ver que encontramos el fundamento en el artículo 460 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es el artículo que indica cómo debe iniciarse este trámite, ¿verdad? Y también vamos a ver el artículo 478 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y este artículo nos indica, ¿verdad?, que va al promoverse un intestado, el denunciante va a justificar el interés con que proceda por cualquier medio de prueba y debe también indicar si los supiere, ¿verdad?, si lo sabe, los nombres y las residencias de los parientes en línea recta y del cónyuge superstit, ¿verdad?, o a falta de ellos, de los parientes colaterales dentro del cuarto grado. De ser posible, debe acompañarse de una vez las certificaciones correspondientes a las partidas extendidas por el registro civil de las personas, que era lo que les comentaba, que era el documento mediante el cual se podía comprobar esa filiación. Y luego vamos a ver que existe una sucesión mixta, que una parte de la masa fue testada y otra no, ¿verdad? Que puede ser que con el tiempo adquirió X bienes y los dejó, ¿verdad?, en testamento y con el paso del tiempo adquirió otros, ¿verdad? Y esos quedaron fuera de ese testamento. Entonces, unos quedaron en testamento, otros no, ¿verdad? La persona falleció y ya no dio tiempo de que se llevara a cabo este acto.
¿verdad? Entonces, esta va a ser una combinación de estas dos anteriores que ya vimos y va a operar cuando solo una parte de la mesa hereditaria, como les decía, ha sido el objeto a disposición de un testamento por parte del autor, ¿verdad? De la herencia. Pero al no disponer de la otra parte que adquirió posteriormente o incluso se le pasó, ¿verdad? X y razón por las cuales no contempló esos bienes dentro del testamento que ya había otorgado, entonces esta queda fuera, ¿verdad? De este acto. Y para esto se va a aplicar el procedimiento de la sucesión legítima para determinar qué hacer con respecto a esa parte que no está testada. Para esto vamos a ver el 1068 del Código Civil, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes puede leerme el 1068 del Código Civil? (1068) Casos en que tiene lugar. Sucesión intestada tiene lugar. 1, cuando no hay testamento. 2, cuando falta la condición puesta a la institución de heredero o el instituido muere antes que el testador, o es incapaz de heredar, o repudió la herencia, fuera de los casos de sustitución, representación y acrecimiento con arreglo a este código. 3, cuando en el testamento no hay heredero instituido y el testador no ha dispuesto de todos sus bienes en legados. Y 4, cuando el testador ha dejado de disponer de alguno o algunos de sus bienes. Muchísimas gracias, Silvia. ¿Podría seguir con el 1069, por favor? Con gusto. En los casos de los incisos 3 y 4 del artículo anterior, el intestado solo procede respecto de los bienes que no dispuso el testador. Muchísimas gracias. Entonces, esa sería la forma en la que se va a trabajar cuando una parte quedó en un testamento y otra parte quedó fuera, ¿verdad?, de esa disposición. Ese sería el fundamento legal. Y luego se encuentra, ¿verdad?, atendiendo el procedimiento que se utilice para que se opere, ¿verdad? La clase de sucesión puede ser proceso sucesorio judicial ante juez civil de primera instancia. Y 2, proceso sucesorio extrajudicial o notarial ante el notario que elijan los presuntos herederos si no hay testamento o herederos instituidos. Y si hay testamento, conoce siempre que exista acuerdo de las partes. Vamos a ver también el cambio de procedimiento que se encuentra en el 454 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, en cuanto al proceso judicial, ¿verdad? Este constituye, va a ser el trámite normal de una sucesión. Independientemente de la voluntad del causante expresada en el testamento o aplicar la forma legítima o mixta, ¿verdad? Que ya les acababa de mencionar, el procedimiento es conocido, por la autoridad jurisdiccional, o sea, el juez, ¿verdad? Quien se encuentra regulado en el artículo 450 al 487 del Código Procesal Civil y Mercantil. El 454 del Código Procesal Civil, que es el que más llama la atención dentro de esta variedad de artículos que les acabo de mencionar, ¿verdad? El 454 establece que en cualquier momento el proceso extrajudicial podrá transformarse en judicial, solicitando cualquiera de los herederos que el expediente respectivo se remita al juez que corresponda, ¿verdad? Mediando acuerdo de todos los herederos, también en cualquier momento el expediente judicial podrá radicarse ante notario para seguir el trámite extrajudicial.
Ya, entonces aquí también vemos que pueden darse dos vías. Empezamos con el juez y luego podemos terminar con el notario o viceversa. Bueno, vamos a quedarnos acá y el miércoles vamos a seguir viendo lo del proceso sucesorio extrajudicial o notarial, que se encuentra regulado en los artículos 488 al 502, perdón, del Código Procesal Civil y Mercantil. Licenciada, con una pregunta, disculpe. Sí, no se preocupe. Yo estaba viendo ahí el calendario ya de parciales y aún no está, pero tenía más o menos sabido de que por lo menos notariado 3 nos toca ya para fin de mes. O sea que estaríamos hablando de que no sé si usted sabe para cuándo más o menos inician los parciales. Disculpe, licenciada. No, fíjese que no nos han pasado un calendario, solo nos dijeron que el 18 empezaban los exámenes. Ah, ya, gracias, licenciada. No, de coordinación no han pasado qué día, ¿verdad? Va a tener cada curso. Muy bien. Pero gracias, en cuanto nos lo comuniquen, yo se los comunico a ustedes, ¿verdad? Y como ya estamos próximos a ese examen final, como bien lo menciona usted, pues también espero que mañana ya estén subidas sus notas. Gracias, licenciada. De nada. Gracias, licenciada. De nada. Entonces, nos vemos el miércoles y que tengan una feliz noche, que descansen. Licenciada, perdón. ¿Sí? Es nada, que, feliz noche. Licenciada, es que fíjese que yo tuve un problema, pero hasta ahorita, ay Dios, hasta ahorita, es que mi hija se llama Lourdes también. Solo que ella Lourdes está, yo soy Lourdes García, y como no me dejaban subir el examen, mire, yo lo subí tan atormentada que subí su examen de química, pero solo en la parte que teníamos de la redacción. Pero no y después subí el mío, pero ajá. En la parte de redactar, usted subió otra cosa que no era, ¿verdad? Sí, pero después subí el mío. ¿Y cómo le hizo para subir después el suyo? Es que yo subí el examen, ¿verdad? Pero como decía que había que subir el archivo adjunto, entonces mi hija se llama Lourdes, también igual que yo. Pero ella está, yo soy García. Y como la verdad yo no sé cómo usar bien lo de las computadoras, me cuesta mucho. Entonces, en mi angustia, yo no sé ni cómo subí, pero cuando yo me di cuenta era el examen de química de ella, lo que se fue en el archivo adjunto. O sea, el examen sí el formulario. Y entonces después yo subí el mío, pero yo no sé, o sea, fue una confusión de veras, créame, licenciada, yo no sé si me lo va a tomar en cuenta o no, pero eso le quería comentar de ratos, pero es que me daba pena, porque la verdad que hasta pero luego usted subió su respuesta, ¿verdad? Sí, eso sí lo subí, ajá, fue el formulario, el archivo adjunto. Ajá. Ahí fue donde yo me confundí. Bueno, yo ya califiqué todos los exámenes. Lo único que no he hecho es publicar las notas, ¿verdad? Si quiere, me escribe, ¿verdad? Para mandarme su nombre para ver cómo califiqué su examen, porque la verdad que no me recuerdo de haber visto un documento. El examen de química, o tal vez no lo mandé. Es que mire, yo no sé cómo usar esta computadora, y yo no tengo computadora, sino que uso la de mi hija. Y por eso fue la confusión, porque yo no podía subir mi examen, pero sí subí mi examen. En lo que me confundí fue en subir lo que hicimos. Uh-huh. Ajá.
Sí, entonces si quiere... Y yo sí le escribí ese mismo rato. Sí, yo que recuerdo me que fiqué. alguien me... Sí, seguramente fue usted que me mencionó este problema, que había subido un documento que no era. Algo Ajá. así. Sí, me recuerdo. Pero... Yo también, licenciada, le mandé una cosa que no correspondía. Pero, o sea, asumí que las personas que habían mandado cosas que no correspondían era porque tenían que subir a un documento para que pudieran enviar el formulario. Ay, licenciada, la verdad es de que yo no sé cómo usar esas computadoras y como Dios me ayudó, mandé el formulario, pero no sé cómo me... Pero sí hice todo mi examen y también hice la redacción. Ajá. Mandé la foto y todo. Yo mis apuntes le mandé porque era una cuestión de o sí o no. Sí, exactamente. Por eso me imaginé que algunos habían hecho eso, ¿verdad? De que habían mandado X documento, ¿verdad? Con tal de subir algo para que pudieran enviar su formulario, ¿verdad? Porque obviamente no les daba tiempo de llenar esa pregunta o no se podía, ¿verdad? Pero entiendo, ¿verdad? Que los nervios y ese tipo de situaciones entorpecen como la forma en la que hay que hacer las cosas, ¿verdad? Pero escríbame para recordarme y ver, pero no recuerdo haber visto nada de química. Escríbame y vamos a ver qué pasa. Está bien, yo voy a revisar, no se preocupe. Va, muchas gracias, yo le escribo. De nada, Lourdes. Va, gracias. Licenciada, disculpe, buenas noches. Buenas noches. Ya que nos quedamos un poco después de la clase, se puede preguntar, yo le quería preguntar si va a tener algo de consideración con el asunto del escrito del acta de jurisdicción voluntaria que nos dejó, porque la verdad es de que solo concepto. ¿Cuál acta, perdón? No sé si era no sé si era de notificación o de qué era la primera, pero era de jurisdicción de subasta voluntaria la que dejó hacer. Y póngale un día antes nada más nos dio conceptos, pero ejemplos de cómo hacer una de jurisdicción voluntaria no nos había dado. Era así, pues, era la de resolución de subasta voluntaria. Entonces... Mira, la mayoría le fue bastante bien con su resolución de subasta porque son los mismos parámetros para cualquier resolución, ¿verdad? Lo único que hay obviamente que cambian las condiciones. Y otras exactamente, cosas pero sí hablamos de que la ley, qué era lo que la ley contemplaba, ¿verdad? Para poder resolver este tipo de procedimientos. Y a la mayoría pues le fue bastante bien. Sí, lo único que a mí me llevó un poco más de tiempo y la verdad es de que ya solo le puse... Y a usted le fue bien. Yo me recuerdo de su examen. Gracias, licenciada. Pero como le sí, digo, obviamente que tuve consideraciones por lo mismo, ¿verdad? Y que también la práctica, la práctica para la elaboración de esos documentos nos hace mejores en cuanto a los mismos, ¿verdad? Y obviamente si no tenemos práctica nos van a costar algunas cositas, ¿verdad? Entonces, rigurosa para la calificada de este tema, pues obviamente que no fui. Incluso en sus respuestas, ¿verdad? Del formulario, ¿verdad? Porque con el tema de las notificaciones, unos pusieron unos que no eran, pero sí tiene que ver lo de las notificaciones, pero no era el que yo les había mencionado, pero igual no se las puse malas. Bueno, gracias. No, sí, lo que pasa es de que, por ejemplo, a mí lo que se me acabó fue el tiempo y lo mandé muy a la carrera, la verdad. Entonces, eso es la pena que tengo más que otra cosa. Sí, me imagino, pero no se preocupen. A la mayoría les fue bien en su examen. Casi a todos les fue bien. Bueno, gracias. Sí. Y sí, no, tampoco vayan a creer que porque no dibujaron el timbre o algo así, sí, les bajé puntos o cosas así, ¿verdad? O que no pusieron tal condición que corresponde a la subasta.
¿verdad? O no identificaron el bien, no. O sea, tampoco Eso sí lo calificar de esa manera. enseño. Pero Vieron lo importante es que ustedes hayan tenido una idea de lo que se trata una resolución, ¿verdad? Sí. En general, ¿verdad? Tienen que tener en mente que son cosas de cajón que no pueden faltar y cosas que sí definitivamente son específicas para cada procedimiento, ¿verdad? Sí, Como tiene razón. la cita de leyes, no vamos a citar artículos en una resolución para subasta del cambio de nombre, porque no cabe, ¿verdad? No, definitivamente no. Las cosas básicas. Por eso también al principio les pedí que hicieran ciertos documentos y ustedes subrayaran así y señalaran cuáles eran los documentos, lo básico de cada documento que no nos puede faltar, ¿verdad? Para que no se perdieran de esas formalidades. Y así se nos va a hacer más fácil hacer cualquier resolución. Sí, licenciada, le agradezco bastante. Más que todo, como le digo, era consulta porque yo estoy con la pena de que lo mandé algo apresurado y no sé, más de alguna cosita se me ha escapado, la verdad, porque no me esperaba. Bueno, pero si quería el examen perfecto era otra cosa, ¿verdad? Ajá, sí, no quería que se me escapara nada, pero eso ya es otro tema. Ni modo, se le escapó, pero no le fue mal. Yo recuerdo bien que no le fue mal. Muy amable, licenciada, le agradezco bastante. Que tenga buena noche. Gracias, feliz noche. ¿Edu? Gracias, licenciada. Ahí manden en el grupo un documento para que todos los compañeros puedan tenerlo ahí para las siguientes ocasiones y guiarse de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria. Ahí se los compartí en el grupo de WhatsApp para que lo guarden. Muchísimas gracias, Eduardo. Día, examen o algo. Sí, gracias. Y Alex, me imagino que todos quieren hacer lo mejor posible y dar su milla extra. Eso lo entiendo, ¿verdad? Pero bueno, hay ciertos inconvenientes en los que ya no puedo yo intervenir o hacer nada, ¿verdad? Pero por lo mismo, no soy tan rigurosa, tan estricta al momento de las calificadas, ¿verdad? Eso no significa que después vayan a hacer las cosas como caigan. Por eso es que al principio también vimos un formato, una plantilla de cada documento que siempre va a ir en las diligencias voluntarias, ¿verdad? Siempre vamos a hacer casi siempre una resolución, una notificación, un edicto, un acta de requerimiento, es así como promovemos las diligencias, ¿verdad? Una resolución final. Entonces, ya vimos una plantilla de un documento, ¿verdad? Así. Vimos sus formalidades, que la dirección del notario, la fecha, firma y sello, algunos llevan timbre, las notificaciones no. Entonces, ya tenemos una idea de cómo hacer esos documentos. No tenemos que quedarnos con que yo les voy a mandar un documento y así tiene que ir, ¿verdad? O sea, ustedes traten, como les dije en algún momento de la clase, de redactar, ¿verdad? De venir y agarrar la ley y decir, bueno, este artículo dice que la resolución debe contener esto. Entonces, resuelven de esa forma, ¿verdad? Ya saben cómo, ya tienen un formato. Entonces, solo es cuestión que se atrevan a redactar y a no tener miedo, ¿verdad? Y a no hacer las cosas tal y como están, ¿verdad? Así como puntos y comas, ¿verdad? By the book. Así, tampoco porque van a entrar en esa parálisis o en ese miedo de que no lo hice de esa forma y yo puse otra cosa. Y entonces, no tengan miedo a redactar. Licenciada. ¿Sí? Sí, fíjese que yo también tuve un asunto en mi examen. Fíjese que no tenía computadora en ese momento, usé mi teléfono, pero como había que redactar el documento que usted nos puso, entonces yo lo hice a mano en una hoja. Y como son 2 páginas y al adjuntar en mi examen, solo una página me aceptaba. Entonces mejor volví a mandar completas 2 páginas de mi redacción a mano, pero en el Classroom. Ok, pero no se preocupe, yo
no solo usted tuvo esa complicación, varios lo hicieron en el teléfono bueno. y lo hicieron así, Ujú. le tomaron foto. Sí, Igual eso aquí lo califiqué, o sea, no porque me lo mandaron en foto está malo, ¿verdad? Ya. Ujú. Sí. No, la Muy cosa bien. era que lo hicieran, ¿verdad? Yo vi el esfuerzo que todos hicieron por entregar su examen y se las ingeniaron para entregarlo, ¿verdad? Entonces, no se preocupe. Muy Yo bien, Lita. vi eso. Ujú. Gracias, Lita. Feliz noche. De nada, feliz noche. Bueno, entonces, sin nada más, ¿verdad? Entonces, nos vemos el miércoles, primero Dios, que descansen y que tengan una feliz noche.